Bueno, hora de hablar de historias de vida aquí en Modo País y qué gusto hacerlo con una colega, porque vamos a recibir en este momento a Nati Bendelman, que además de periodista es productora de radio y gran dupla, déjenme decir, de el querido Robert Rocha. Así que ya la vamos a recibir aquí en los estudios y por supuesto conversar con ella sobre distintos temas, entre ellos su paso por esta casa. Nati, bienvenida y qué gusto recibirte. Muchas gracias, me encanta estar acá, de verdad. Qué ¿Hace lindo. tiempo que no salías a la pantalla del 5? Uy, hace tiempo. Ay, tengo que empezar a rever mi currículum para atrás bastante. No por lo tanto que he hecho, sino por los años. Arranqué acá, sí, en esta casa, en 4 estaciones. En el programa también, va en el informativo, haciendo informes. ¿Pues qué más hice acá? Recordame vos que te mandé mi currículum. Bueno, hay varias. Lo que pasa es que tenés tantas experiencias. Mira, tenés paso por Canal 10, Canal 4, Canal 7 de Sí, Tacuarembó. sí. Después como que te enamoraste de la radio, porque tenés ahí varios pasos por Del Sol, Carmen, Monte Carlo. Eh, ¿cuál es tu mundo favorito? ¿La tele, la radio? Porque entre tanta cosa que has hecho es difícil realmente descifrarte a veces. Es difícil. A ver, a mí me gusta el medio en general. Después se dan las oportunidades y está en cómo las aprovechás y cómo te sentís con el grupo, porque uno no es solo en esto, ¿no? Siempre hay un grupo atrás. Si sos productora, ni que hablar con un grupo de productores, con conductores, con noteros, con gente que está atrás, con los técnicos, con todos los que hacen el programa en este caso, o el programa de radio, de tele, lo que sea. Entonces, en realidad lo que me enamora a mí es la propuesta. Ujú. Me gusta mucho también estar en el atrás. Me parece que está bueno esto de empaparse, de saber de qué vas a hablar, no mirar una cámara y no tener idea de lo que vas a presentar. Me parece que eso es muy importante. Yo soy productora antes que conductora y me gusta. Si bien me gusta mucho conducir y es como que le he agarrado el gusto, tanto en tele como en radio, pero eso, me enamora la propuesta. La dupla, en este caso con Robert, que arrancamos un día antes de pandemia. Él te lo debe haber contado. Es cierto, El sí. 12 de marzo de 2020. Qué día para empezar, ¡Pah! ¿eh? Y al otro día fue, ¿viste cuando esa cosa de todos a sus casas? ¿Y nosotros qué ¿Qué vamos a estaban hacer? haciendo? ¿Qué estaban haciendo cuando aparece el presidente en la pantalla de los televisores de todos los uruguayos para anunciar esos 4 casos de coronavirus que ya lo estábamos esperando, ¿no? Porque en todo el mundo Sí, ya se habían anunciado, faltaba acá nada más. ¿Vos qué estabas preparándote? ¿Recordás esa escena? bueno, fue de noche, ¿te acordás que fue Sí, viernes de noche? sobre las 8, sí. Sí, 7, 8 de la noche, la hora donde se daban después, donde vinieron todas las conferencias. Sí, estaba en mi casa, yo me acuerdo que miré a mi marido y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque uno no sabía. Vos decías, bueno, está, mi hija no va a ir a la escuela, pero no va a ir ninguno a la escuela. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer, no? Pues yo voy a tener que seguir yendo a trabajar. O sea, en ningún momento se percibía trabajar a distancia. Ni que hablar en radio, ¿no? Después, bueno, las cosas se fueron dando y en algún momento trabajamos, cuando hubo casos donde había muchos casos, donde también teníamos que ver cómo nos organizábamos. Entonces iba uno y al otro día iba al otro, o una semana uno, una semana otro. Pero al principio, no. De hecho, yo tengo, viste esas fotografías que te quedan en la cabeza que vos decís, no sé, 18 de julio parecía siempre un 1 de mayo. O sea, la gente cabizbaja, meditabunda, esa cosa de el tapabocas, que nos parecía rarísimo y hoy nos parece tan natural, Qué ¿no? difícil también comunicar en pandemia, ¿no? Porque no solamente por el tema del tapabocas, sino por el rol de uno, ¿no? Tener que ser lo más alegre, lo más positivo posible Sin cuando a lo duda. mejor tenía una amiga o un familiar que o estaba en una situación crítica o no lo veías hace mucho tiempo por la pandemia, por los Exacto. contagios, ni que hablar la situación, bueno, de tu hija no yendo a la escuela, como decís vos, requiere un cuidado especial, una persona que esté con ella. Fue duro. Realmente es complejo pensar en todo eso, ¿no? A nivel laboral, pero también a nivel humano. Sin duda. Y esto de que al principio, bueno, cuidar también a los adultos, a mis padres, a mi abuela, ir y mirarlos desde el balcón. Yo me acuerdo que yo
me iba, o sea, se me caían las lágrimas y decía, Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué lugar estamos? Qué locura. Y a nivel profesional, esto de sentarnos a hablar con Robert y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Porque nosotros no podemos empezar a poner espacios profesionales que vengan y hablen y como que acá no pasó nada. Nosotros tenemos que cumplir un rol. Y en ese sentido el rol era acompañar. No sé cómo, pero acompañar a la gente que está en su casa, que se queda, que perdió el trabajo o que quizás no lo perdió, pero que está muchas horas en su casa, que le tocó convivir con su familia, que eso no pasaba, ¿no? Después vinieron muchas separaciones, por esto de empezar a convivir, en mirar al lado y decir, mirá, Sí. convivía. La famosa pandemia de separaciones también. También. Pero, hablando de esa parte que decís, ¿no? De ser un poco bicho periodista, de escarbar, de rasgar para tener toda la información al pie del cañón, ¿cuándo te diste cuenta, en realidad, vos que querías ser periodista y que querías trabajar de esto? Yo creo que desde siempre. En realidad, cuando yo era chica, yo lo que quería era ser famosa. Yo le decía a mis padres, yo quiero ser actriz, yo quiero ser famosa, no me importa nada. Es lo que yo quiero. Y bueno, y en realidad después se fue dando, ¿no? ¿Qué iba a estudiar? Bueno, tenía que estudiar comunicaciones. Entonces, bueno, me acuerdo que una vez hablando con Claudio Paulillo, Sí. gran profesor, gran ser humano, siempre también muy recordado, él me decía, tenés que aprender a escribir bien, ¿no? Y yo le decía, yo no quiero escribir, porque yo voy a trabajar en tele o en radio, no me interesa escribir. Me dijo, es que no sabés, si no sabés escribir bien, no vas a trabajar ni en tele ni en radio. Esas fueron las primeras enseñanzas, ¿no? Que después de tantas... ¿Tenía razón? Mucha, como productora, redactar, tantas cosas, ¿no? Y además después mi primer trabajo fue en el diario de la noche. Vos sos muy joven, no sabés ni capaz que ni de qué te hablo. El diario de la noche. Y fue mi primer diario, fue una gran experiencia también. Ahora, también uno cuando hace la comparación, que puede resultar injusta, ¿no? Porque es cierto que en otra época los diarios tenían mayor importancia que hoy, que tal vez vemos todo digital, que hay como una costumbre del uruguayo de tirarse más a lo virtual que al diario del papel, que han ganado terreno también las redes sociales y quizás la radio y la televisión, bueno, se han visto amenazadas en ese sentido, aunque continúan estando vigentes. ¿Vos crees que los medios hoy son más herméticos en el sentido de dar oportunidades a la gente o que al revés, están mucho más abiertos que lo que pasaba en tus inicios? Yo creo que los medios están vigentes, van a seguir vigentes, todos. Estoy hablando de la radio, y vos decís, bueno, pero hoy con la oportunidad que tiene uno para elegir, solo con cambiar lo que quieras, y todo está en un celular, bueno, pero es un poco de captar también y de tener la creatividad de decir, y la fidelidad. Esto de nosotros en Radio Montecarlo tenemos esto de la fidelidad permanente, ¿no? Gente que de repente dice, pero te escuché el otro día que dijiste, y te escucho desde las 5 de la mañana, y te escucho y me duermo con la radio. Esta de lograr la fidelidad es tan importante. Y bueno, eso también es trabajar en eso. Con respecto a lo que me preguntabas de los roles, yo creo que hoy es necesario que todos sepamos de todo. Es decir, vos podés estar frente a cámara, pero es importante que sepas lo que pasa atrás de cámara, cómo se maneja, estar metido en la producción. Ya está eso de mirar a la cámara, y no quiero ofender a nadie con esto, porque hay gente que quizás hace solo eso, pero digo, me parece que está bueno esto de tratar de ser más integral en todo y ser funcional a una empresa, porque de eso se trata. Las empresas hoy no pueden tener una producción que, como tenía antes, 50 personas. Y bueno, tienen que optimizar los recursos. Es así. Y nos tenemos que adaptar a eso. Bueno, en el caso de ustedes con Robert, claro, los optimizan de manera mucho más fácil porque se conocen de memoria prácticamente, sí, ¿no? De hecho, con él hablábamos algo muy curioso, que a veces él nos decía que la gente lo reconoce por su tono de voz, sí, a medida que va hablando y no tanto por la parte del cara a cara, ¿no? ¿Te ha pasado así alguna situación similar de que te reconozcan o te pidan hablar nuevamente como para identificarte con la chica de la radio? No tanto como Robert, porque Robert tiene una voz que vos le escuchás y decís, ¡ay! ¿Quién está hablando, no? Bueno, pero con un público tan fiel, obviamente, que sí, les pasa.
Sí, me ha pasado de repente estar hablando en algún lado y me dice, yo esa voz la conozco y se han vuelto, ¿no? Pero también el hecho de haber hecho tele te hace también Una imagen, claro. una imagen que a veces acompaña y a veces no, porque hay gente que de repente nos sigue en la radio pero que no nos conoce de la televisión, entonces Mira. sí, puede pasar. Y hoy hablabas hace un ratito al inicio de tu hija, ¿no? Sol debe Sol. tener 7 años, si no 7, estoy mal. 7. Ahí está. ¿En qué momento laboral te agarró? Porque también es complejo eso, ¿no? A lo mejor uno va ascendiendo a nivel laboral y justo le pasa el nacimiento de una hija que requiere una atención particular, Sin duda. que te hace poner un freno en la rutina. ¿Cómo te agarró en ese momento y cómo estás hoy como mamá? Bueno, ser mamá siempre es una decisión en mi caso fue una decisión muy pensada. Yo sabía que en algún momento, si se daba, quería ser mamá, pero era como que siempre lo venía postergando. No, bueno, ahora no, porque... Pero llegó un momento que decíamos, con mi marido decíamos, bueno, ya está, porque además nos conocimos grande, nos casamos grande, pero llegó un momento que decíamos, bueno, es ahora, no podemos seguir postergando esto. Yo estaba ya en Radio Monte Carlo, no saliendo al aire, sí como productora, y bueno, nada, o sea, en un trabajo afianzada, pero que en estos medios que todo fluctúa y te puede pasar quedarte sin trabajo, ¿no? Y fue difícil el tema de poder amoldarnos, conocernos y empezar a vivir una vida diferente, ¿no? Porque claramente cuando vos no tenés hijos las cosas son diferentes. Tu vida sos vos, tu pareja y bueno, de tu rutina y nada más. Y esa es la responsabilidad de tu trabajo. Podrás trabajar mucho, podrás trabajar poco, podrás trabajar más horas, menos horas, fin de semana, pero sos vos. Cuando tenés a una persona que depende de vos, 100%, y bueno, las cosas cambian. Al principio fue difícil, yo siempre lo digo, fue difícil, fue un aprendizaje, un gran aprendizaje, pero fue una etapa. Y hoy mirándola así como a lo lejos, digo, bueno, fue una etapa difícil porque a todos nos cuesta y hay algunos que no lo cuentan. Yo siempre lo conté. Yo dije que a mí la maternidad me costó desde el lugar de poder adaptarme porque era grande y te cae una responsabilidad que es un masazo. Bueno, y es ahora como otro trabajo más, ¿no? mucho más que eso, Mucho porque más que un esto trabajo. no descansás, es 24 horas No y hay vos tenés que bueno, por velar por esa persona y organizar todo y todo es un puzzle para que puedas volver a trabajar en este caso. Y me acuerdo que que yo no conseguía a nadie para dejarla. Y bueno, mi marido se tenía que ir a trabajar y yo tenía que volver. Y ella era muy chiquita. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? Yo tengo que dejar de trabajar, pensaba. Y después decía, pero es que si yo dejo de trabajar, me pongo el jogging y no me lo saco nunca más. Y bueno, y después todo se fue acomodando. Hoy ella tiene 7 años, tiene su independencia, va a la escuela. Un placer, la verdad que un placer. ¿Ya te está empezando a decir, como decía la mamá, quiero ser famosa? Ya, o porque obvio. con 7 ya está ¿Por qué habilitada? salimos en la tele y yo no? Ah, mirá. Sí, claro. El otro día justo tuve un rodaje y me decía, ¿puedo ir contigo? Sol, no podés venir conmigo, es un trabajo, pero yo quiero ir contigo. Bueno, vamos a buscar en todo caso alguna opción para que puedas participar, pero sí, le encanta. Me encanta. Está en la edad del por qué, claramente, también, ¿no? Sí. Preguntar todo. Pero bueno, eso es parte también de lo que hace a quizás una futura periodista, ¿no? Tener curiosidad, preguntar por qué. Ya veremos qué pasa. Quiero también hablar de una parte de tu vida que tiene que ver con tu carrera también, que es el teatro, ¿no? Has tenido alguna oportunidad de hacer teatro, ¿no? Sí, hice teatro. En realidad lo hice un poco a la par en algún momento que tenía ganas, que era como una pendiente estudiar teatro. Yo digo que tuve la oportunidad, pero que no soy actriz. Si bien estudié en su momento con Julia Moretti, que falleció hace un poco tiempo, con Franklin Rodríguez también, que fue quien me dio la primera oportunidad también para subir al escenario. Y fue una experiencia maravillosa. Yo siempre digo que no soy actriz, soy comunicadora atrevida, que estudié y me animé. Pero una gran experiencia, me encanta también. Ahora, ¿tiene similitudes con la televisión o es algo totalmente diferente? Porque uno a veces cree que por hacer teatro la gente va a tener como determinada soltura y se va a animar a más cosas, pero luego se encuentra con que el formato televisivo o mismo el radial
es algo totalmente opuesto, ¿no? Por lo menos eso dicen los expertos en el tema. No sé cómo fue tu experiencia. Bueno, yo hice comedias. Claramente es diferente, porque vos tenés la inmediatez ahí de la sonrisa o de la cara o de la expresión, o ver, es inmediato, estás viendo ahí cómo la gente reacciona y eso está buenísimo. Sí, el tiempo, los tiempos, el timing es diferente, pero es una linda experiencia, a mí me gustó mucho. ¿Te va quedando algún pendiente? Porque bueno, hemos hablado de la radio, de la televisión, del teatro, no sé, cine, se me ocurre. Pero Estamos ¿qué abiertos, falta? siempre, siempre. Me encanta, todo lo que pueda surgir, que la vida me sorprenda. Bueno, muy bien. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias. Bueno, y que sigan los éxitos con Robert, que también le mandamos un saludo. Un abrazo. ¿Nos Ahora estará voy para la mirando? radio. Me dijo, no sé si te voy a poder ver porque no te excuses, o sea, no te excuses. Ahora en un rato lo veo. Gracias. Bueno, le mandamos un abrazo grande por si acaso a Robert Rocha también, que lo hemos tenido el gusto de recibirlo.